Los museos tienen el poder de transformar el mundo que los rodea y en el mes de mayo se celebran estos a nivel mundial. El día de hoy conoceremos qué tipo de museos hay en el Perú y cómo funcionan. Bienvenidos al conocimiento, bienvenidos al entretenimiento. Esto es Museos sin Límites. El término museo viene del latín museion, que significa templo o lugar dedicado a las musas, a las divinidades inspiradoras de la música y el arte. Se dice que el primer museo se construyó en Alejandría por Ptolomeo en el 280 a.C., como un centro de investigación. ¿Pero qué es un museo? Según el Consejo Internacional de Museos, ICOM, un museo es una institución sin fines lucrativos, permanente al servicio de la sociedad y de su desarrollo, abierta al público, que adquiere, conserva, investiga, comunica y expone el patrimonio material e inmaterial de la humanidad y su medio ambiente, con fines de educación, estudio y recreo. La primera idea del Museo Nacional luego de la vida independiente se registra en la Gaceta de Lima el 16 de marzo de 1822. Entre el 24 y 26 se formaliza la institucionalidad del museo y el primer director de este Museo Nacional es don Mariano Eduardo de Rivero y Ustaris, arequipeño. Viene como un intelectual de importancia a hacerse cargo de este gran proyecto, ¿no? Y este proyecto duró entre, 8 y 10 años de esfuerzo de sacar adelante esta idea del primer Museo Nacional del Perú. En Perú y en otras partes también en Latinoamérica, pero en Perú con mucho más ahínco, se han fortalecido los museos históricos. Los museos estaban preferentemente ligados al recuento historiográfico de un tema específico y generalmente de la historia en general, sobre todo de la historia prehispánica, que en esas épocas se conocía muy poco. Le llamaban de curiosidades o antigüedades, ¿no? De los aborígenes del Perú y curiosidades. Recién entre los años 20, 30 y 40, en esos 30 años de presencia, desde Max Uhle hasta Julio César Tello, que fueron personajes importantes de los museos, es que se fortalece esta idea de la recuperación de la información historiográfica. De hecho, en Estados Unidos y en Europa ya se estaba estudiando con mucho mayor extensión la historia de Latinoamérica. Recién hacia los 50, 60, ¿no? Y inicios de los 70, con el programa de intercambio educativo de la Comisión Fulbright, ¿no? En Estados Unidos, es que se puede ya extender la posibilidad de investigación propiamente dicha de la arqueología de la zona, ¿no? En el Perú existen 384 instituciones museales, de las cuales 234 son de responsabilidad pública y 150 privadas. Oficialmente, desde los 80, el año 83, ¿no? Es que surge la creación del Sistema Nacional de Museos del Estado, desde el Patronato Nacional de Arqueología, que es el antecedente de la Casa de la Cultura, las Casas de Cultura, que fue posteriormente el Instituto Nacional de Cultura y posteriormente el Ministerio de Cultura, ¿no? Esas son las instancias públicas. Desde el Patronato Nacional de Arqueología, Tello, Valcárcel, Sabogal, José María Arguedas, estos grandes personajes,
ven la forma de proteger y de apropiar y de valorar o de formalizar museos también. El Consejo Internacional de Museos, ICOM, es una institución mundial que nació en 1946 a consecuencia de la destrucción que hubo del patrimonio por la Segunda Guerra Mundial. Se dedica a proteger, exhibir el patrimonio tanto natural como cultural, inmaterial y material en el mundo. El Consejo Internacional de Museos, ICOM, crea el Día Internacional de los Museos en 1977. Desde esa fecha se desarrollan una serie de actividades durante el mes de mayo, tanto en instituciones públicas como privadas. El poder de los museos es el tema del ICOM de este año y se puede resumir en tres partes. La primera, que es el poder que tiene el museo para la sostenibilidad de las comunidades a las que se debe y donde guarda su memoria y exhibe su patrimonio. El segundo es la accesibilidad que se puede lograr a los conocimientos que imparte a través de la tecnología y la innovación. Y el tercero es que los museos tienen un gran poder para educar, no con la educación formal, sino a través de las emociones, los aprendizajes y todo lo que muestran los museos con sus diferentes formatos de las colecciones que contienen. Desde 1977, el ICOM celebra el Día Internacional de los Museos en todo el mundo. Se reúnen bajo un solo concepto más de 150 países donde trabajan cerca de 49.000 profesionales en museos. Y acá en el Perú, especialmente nosotros lo desarrollamos y celebramos con la Feria de los Museos, exposiciones y algunas conferencias y congresos. La mayoría de los museos grandes o que custodian grandes colecciones son públicos, ¿no? Sin quitar el mérito de los museos privados que han hecho un esfuerzo desde muy larga data. Pero los grandes megamuseos, por decirlo así, en el Perú, que custodian y acumulan colecciones son pues el Museo Bruning en el norte, el Museo Nacional de Arqueología y Antropología de Pueblo Libre. Es importante porque evidentemente es un rango de responsabilidad por el compromiso que tiene el Estado para con la protección del patrimonio cultural. Hay que modernizar la forma de mirar los museos. El Estado puede hacerlo, necesita fortalecerse por ese lado. A nivel de promover y estimular la formación y la capacitación en conservación e investigación. El escenario real, como si fuese un catastro real de museos en el país, está por encima de los 800 museos. Eso significa que casi un poco más del 50% abren y cierran en la medida de sus posibilidades. Son inestables. Por eso es que necesitamos formalizar esa estabilidad. ¿Cuántos museos necesitaría el Perú? 3 veces más de los que tiene, pero hay que hacerlos sostenibles. El valor del país no solamente está en su historia, que de por sí es muy rica y de hecho muy necesario entender ese componente, pero no pueden ser pues el 70 o el 80% de los museos que existen en el país. Tiene que haber otra forma de hablar del medio ambiente, hablar del patrimonio industrial en general, no solamente lo prehispánico, sino hablar de temas contemporáneos. Museos de ciencia y tecnología casi no hay. Parques zoológicos, ¿no? O ecomuseos teniendo un medio ambiente tan vasto y tan complejo. En etnografía, en antropología, deberíamos fortalecernos un poco más. O no tenemos museo de músicas, por ejemplo, y nuestro patrimonio material es riquísimo en eso. Entonces, ese eje temático de los museos todavía tiene una brecha muy grande por corregir. De los museos del país, el 61% son de administración pública, como los nacionales, regionales, municipales,
colegios y universidades públicas, fuerzas armadas, centros comunitarios o museos de sitio. En tanto, los museos privados representan el 39% y pertenecen a organizaciones particulares, como fundaciones, sociedades, asociaciones, instituciones religiosas y educativas. La forma en que los museos han ido cambiando en los últimos 10 o 20 años es bastante rápida y está proponiendo mucho de autocrítica, de reflexión, mucho de coparticipación de la población. Hemos estado mejorando en las actividades complementarias de los museos, talleres, actividades de mediación y ese tipo de cosas ha crecido y se ha modificado bastante bien. El antropólogo peruano Julio Setello señalaba que los museos reflejan la historia de los pueblos a través de su cultura material y sus diversas expresiones. Como ya hemos visto, las instituciones museales no son solo públicas, sino también hay privadas. De estas últimas hablaremos en el siguiente bloque. El 39% de los museos, o sea, 150, pertenecen a instituciones privadas. Estos son de vital importancia por su labor en la conservación y resguardo del patrimonio material e inmaterial del país. Un museo privado tiene como misión, en primer lugar, la preservación y el cuidado de su patrimonio, de su colección, que puede ser de distintos tipos, de acuerdo al tipo de museo, arqueológico, de arte, científico. Pero hoy en día los museos tienen muchas más misiones: dar a conocer su patrimonio al público, una fuerte misión educativa, ¿no? Y sobre todo el acceso público al disfrute y al conocimiento de sus colecciones. El MALI es el Museo de Arte de Lima y por lo tanto su principal foco tiene que ver con el conocimiento del arte y la cultura en el Perú a través de los tiempos. El patrimonio del museo, la colección del museo, cubre más de 3.000 años de historia del arte en el Perú. Entonces tiene un enfoque muy local. Y tenemos muchísimos retos, sobre todo en términos de la sostenibilidad de la institución, como casi cualquier institución dedicada al arte y la cultura en nuestro país. La sostenibilidad económica, el poder tener los recursos necesarios para sostener las colecciones, para mantener nuestros espacios abiertos al público, para crear nuevas exposiciones, continuar con investigación sobre las colecciones, pero sobre todo también el lograr que los públicos vengan al museo y que el ciudadano de a pie, así como no solo los turistas, puedan usar el museo como un espacio propio. Hay que entender que el museo es un espacio para vivir, pero que también puede ser un espacio entretenido, ¿no? Según su naturaleza, las instituciones museales tienen 3 categorías: museos, salas de exposición y centros de interpretación. Como hemos visto, en el Perú los que más abundan son los museos, con bienes arqueológicos e históricos. La colección se rige, como todo el patrimonio nacional, por la Ley de Patrimonio y por lo tanto con el Ministerio tenemos una relación bastante fluida en términos, por ejemplo, de préstamos cuando se hacen exhibiciones temporales que van a viajar, de distintos permisos, de convenios para colaboración, de acceso a materiales. Hoy
Hoy en día, todos los espacios expositivos, los museos, pero también las galerías, nos estamos preguntando cómo hacer precisamente para que los públicos se acerquen de modo más directo, enganchen más con los contenidos que presentamos, y para eso la museografía es fundamental. La presentación de los contenidos de modo didáctico, de modo entretenido, la incorporación de materiales audiovisuales, de recursos digitales, de pensar modos creativos en presentar las colecciones, ¿no? Pensar en las alturas, en el tamaño de los textos, en el colorido, la señalética, todo es parte de lo que la museografía hoy en día se está preguntando en relación a la relación con los públicos, ¿no? La transformación digital ha sido fundamental para entender cómo el museo va a tener que desarrollarse en los próximos años. Es parte del plan, si se quiere, de desarrollo del museo en los próximos 10, 20 años, pasa por lo digital, ¿no? Nuevamente, el conocimiento de los públicos, la generación de data, pero también porque los jóvenes, además, consumen las cosas primero vía lo digital y después pasan a una experiencia física. Los museos no solo exponen sus colecciones permanentes, sino también muestran exposiciones temporales que hacen de cada visita una nueva experiencia. Quédense, que al regreso veremos cómo funcionan los museos regionales. Las regiones tienen diversidad de espacios museales, entre los que destacan los museos de sitio, los arqueológicos, históricos, religiosos y étnicos. Los 3 museos más visitados en regiones en el Perú son el Museo Tumbas Reales de Zipán, ¿no? Luego está el Museo Histórico Regional del Cusco y el Museo Monumental Belén, que está en Cajamarca. Zipán, sin duda alguna, fue uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes y más relevantes de la arqueología, digamos, en las últimas décadas en el Perú. Con lo cual hay un gran trabajo, digamos, con las agencias de turismo, ¿no es cierto? Y hay un turismo, digamos, que viene desde afuera, internacional, que visita mucho tumbas reales, pero también hay un turismo nacional y sin duda tiene que ver con la propia gestión del museo, ¿no? De cómo se ha posicionado en las redes y el trabajo que hace, digamos, con la comunidad, ¿no? Y con el territorio a nivel local, ¿no? En el caso de Cusco, yo diría que es también por razones similares, ¿no? Cusco, recordemos que es, digamos, quizás el principal destino turístico del país. Si algo nos han demostrado los museos es que tienen que diversificar sus discursos, ¿no? Entonces pueden haber comunidades de escolares, de docentes, comunidades más bien de grupos de mujeres, ¿no? Comunidades LGTB, comunidades de grupos indígenas. Que uno de los museos que ha desarrollado sin duda alguna, digamos, uno de los mejores trabajos con la comunidad es el Ecomuseo de Tucumán. Y Tucumán sin duda ha desarrollado un trabajo muy importante con la comunidad. La comunidad forma parte del museo. Tienen, por ejemplo, con los niños y niñas de Tucumán, el desarrollo de un proyecto para el cuidado del medio ambiente, ¿no? Que tiene que ver con que tienen pequeños espacios para plantar algunas especies de la zona y cómo el museo, uno puede pensar que solo el museo tiene que ver con un espacio de exposición, cuando no. ¿No es cierto? El museo también puede trabajar con la comunidad. Lo que ha hecho Tucumán es revalorizar el trabajo de artesanos, tanto textiles como mascareros, para darles un espacio no solo de venta, sino revalorizar la producción, digamos, de su arte en este caso.
los museos también pueden pronunciarse sobre el presente, ¿no? Sobre problemas vinculados al racismo, ¿no? Vinculados al machismo, vinculados al medio ambiente, que eso también me parece que es un compromiso de la gestión de los museos. Hay algunos museos como, digamos, la Sala Independencia, el Museo de Arqueología, Antropología e Historia del Perú, en Pueblo Libre, que ha desarrollado, por ejemplo, una serie de mecanismos para que el museo también sea accesible a personas con discapacidad, ¿no? A principios del 2020, los museos del Perú y el mundo tuvieron que cerrar sus puertas por la pandemia del coronavirus y muchas de las instituciones museales, tanto públicas como privadas, se vieron muy afectadas. Tuvimos que repensar cuáles eran las herramientas y la llegada digital del museo y repensarnos en relación a los públicos. Conocer a nuestros públicos pasa también por un conocimiento no solo de quienes pasan por la puerta, sino quienes nos consumen desde lo virtual, en las redes, ¿no? La vida del museo en redes sociales, en Instagram, en Facebook, ¿no? La gente que accede, por ejemplo, a los contenidos virtuales en la web, a la colección virtual. Han habido desde el uso de recorridos virtuales en tiempo real, el desarrollo de clases maestras o el desarrollo, digamos, también de talleres, ¿no? De talleres para personas de la tercera edad, para niños y niñas en el espacio virtual. Entonces, creo que ha habido como una especie de despliegue de la creatividad de los museos, ¿no? Para muchos de ellos con pocos recursos y pocos profesionales, seguir estando vinculados a la ciudadanía a pesar de que físicamente ya no estaban, digamos, abiertos. Creo que los museos te permiten la posibilidad de explotar en tu autoafirmación y en tu apropiación del patrimonio y de las identidades que tiene un país. No solamente lo positivo, sino la realidad concreta. Sentirnos más sólidos y más seguros con lo que somos y con lo que tenemos y en lo que queremos ser. Los museos son lugares de construcción de identidad. Los museos son espacios públicos, son lugares que pueden ser divertidos, son lugares que pueden ser acogedores, no son lugares aburridos. Yo creo que todo peruano tiene que conocer su museo porque es una puerta de entrada a su cultura y a su país y a su identidad. ¿No? O sea, para mí ir a un museo es una experiencia estética, es una experiencia emocional profunda. Me ha pasado en muchos museos en donde me he quedado mirando cuadros y donde he sentido realmente, ¿no es cierto?, eso que Stendhal llamaba como estas experiencias estéticas profundas en donde puedes vincularte con recuerdos de tu pasado o de tu presente. Visto a lo largo del programa, los museos son espacios vivos, en constante evolución, que no solo nos hablan del pasado, sino también del presente y del futuro. Aprovechemos esta oportunidad y agendemos una visita. Síganos en nuestras redes y nos vemos en el próximo programa.